que tenemos el gusto de organizar con la Comisión de Derecho Fiscal. Es un honor y un privilegio haber hecho esta sesión conjunta con Luis Vázquez. Muchas gracias, Luis, por la iniciativa. De hecho, Luis fue quien tuvo la iniciativa y la aplaudimos en la Comisión de Competencia en un tema que es sin duda muy importante y que tiene claramente una profunda relación con los temas, con la materia de competencia económica y desde luego con la materia fiscal. Y bueno, el día de hoy, esta mañana, tenemos a dos expositores genuinamente de lujo y creo que esa es una de las razones por las cuales, a pesar de que tenemos nueva plataforma, tenemos una asistencia muy nutrida y con practicantes que veo aquí sus nombres sin duda muy reconocidos. Quisiera darle la bienvenida a nuestros expositores y agradecerles que hayan aceptado la invitación y que estén aquí para platicarnos de las implicaciones de competencia económica y fiscales de la nueva legislación en publicidad. Y primero que nada quisiera agradecerle a Valentín Ibarra que haya aceptado nuestra invitación. Valentín es socio del despacho Chévez Ruiz Samarripa desde el año del 2018. Sin embargo, forma parte de este despacho desde 2004. Y Valentín está especializado en litigio fiscal y administrativo en distintos sectores y representa clientes nacionales e internacionales. Y su práctica de litigio comprende la defensa de casos complejos ante tribunales fiscales, administrativos y constitucionales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia. Valentín encabeza la práctica de Derecho de la Tecnología Financiera en el despacho Chévez Ruiz Samarripa y es profesor de esta misma materia en la Universidad Iberoamericana y adicionalmente ha impartido diversos cursos en materia fiscal y en Derecho de la Tecnología Financiera, tanto al sector público como al sector privado, incluyendo a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Valentín tiene una licenciatura en Derecho por la UP, una especialidad en Derecho Fiscal también por la Universidad Panamericana y una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Valentín, muchas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación y por participar en esta sesión. Ustedes, encantado de participar. Muchas gracias. Adicionalmente, quisiera agradecerle y darle la bienvenida a Carlos Mena Labarte. Carlos Mena Labarte es socio del despacho Krill García Cuellar, Aiza y Enríquez, y no sé por qué no tengo, aquí está, perdón. Carlos especializa su práctica en competencia económica, investigaciones y cumplimiento normativo y asesora a clientes nacionales e internacionales en temas de competencia económica. Previo a que Carlos se incorporara al despacho Krill García Cuellar, Aiza y Enríquez en 2017, trabajó por más de 10 años en la Autoridad de Competencia, en donde Carlos fue el primer titular de la autoridad investigadora, fue también director general de investigaciones de prácticas monopólicas absolutas y jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales, ahí mismo en la COFESE. Carlos también trabajó en la Federal Trade Commission y fue representante de México en distintos foros internacionales, incluyendo la OCDE, la Red Internacional de Competencia y la Reunión de Países del BRIC. Para quienes tenemos el gusto de conocer a Carlos, sabemos que Carlos ha sido pionero en temas muy importantes en materia de competencia económica y entre ellos, pues Carlos desarrolló los procedimientos de investigaciones, incluyendo los procesos de visita de verificación, el programa de inmunidad, el laboratorio de tecnología forense y la unidad de inteligencia de mercados, ahí mismo en la COFESE. En 2015, Carlos fue seleccionado como uno de los 40 mejores abogados de competencia con menos de 40 años en el mundo por la revista Global Competition Review y ha sido reconocido como un líder de la práctica en distintas publicaciones. Carlos es licenciado en Derecho por el ITAM con mención honorífica. Tiene una maestría en Derecho a los Negocios por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y una maestría en Regulación de Competencia Económica por la London School of Economics. Carlos, además de ser un fantástico practicante, es un querido amigo mío, a quien respeto y admiro mucho. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte aquí y escucharte. Muchas gracias. Mil gracias, querido Fernando. Te agradezco mucho. Un placer. Quisiera darle la palabra a Luis Vázquez.
para que Luis inicie con la sesión y les vamos a pedir a nuestros subcoordinadores, incluyendo al licenciado Mauricio Serralde, que también nos ayuden a moderar esta sesión de lujo. Muchas gracias a todos por participar. Adelante, mi querido Luis. Muchas gracias, Fernando. Pues ahora sí que estamos en tu espacio, así que no les cederé más la palabra a ustedes que otra cosa. Muchísimas gracias por aceptar la propuesta de esta sesión conjunta. Creo que es un tema súper interesante, pero definitivamente quienes llevan la voz primero en el tema son ustedes, los de competencia. Y lo fiscal, eso sí, como sabemos, lo fiscal siempre está pegado a todo. Siempre vamos de acompañante, entonces va a ser interesante siempre ver, después de analizar cómo la perspectiva que ustedes tienen, ver cómo afecta lo fiscal. Muchísimas gracias. Y también, obviamente, Daniel de la Parra, coordinador de la comisión de fiscal, pues también estará moderando, como mencionabas, ¿no? De la parte en lo que hace a lo fiscal. Pues bueno, con esto yo le pasaré la voz directamente ya a los expositores para que hagan el planteamiento inicial y bueno, a partir de ahí empecemos con el análisis. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Encantado de participar. No sé si me pudieran habilitar para compartir pantalla. Tengo una presentación que a lo mejor nos va a ser útil. No sé quién es el anfitrión. Dice Barra Mexicana de Abogados es el anfitrión. Sí. Ahora yo soy el anfitrión. Déjame, te doy te vuelvo a ti, anfitrión. Dame un segundo. Aquí estás. Listo. Ahora eres tú ya. Perfecto, ya podemos ver. Platicamos, Carlos y yo, que a lo mejor vale la pena antes de entrar con los temas fiscales y de competencia, darles una breve introducción sobre qué viene regulado en esta ley, ¿no? En la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas de contratación de publicidad. La ley fue publicada en el Diario Oficial el 3 de junio de 2021, pero iniciará su vigencia hasta el 1 de septiembre de este año. Como objetivo tiene, según los antecedentes legislativos de esta ley, promover la transparencia en el mercado de publicidad y prevenir y combatir ciertas prácticas comerciales que a juicio del legislador se venían dando en perjuicio de los anunciantes y los consumidores de publicidad. Ahora, nada más como una introducción rápida, esta ley tiene aplicación con independencia del lugar donde se encuentre la agencia de publicidad. En la medida que el anunciante, es decir, quien recibe el servicio de publicidad, tenga residencia en México y que el anuncio sea difundido en territorio nacional. Dándose esos supuestos, es irrelevante el lugar donde se encuentra ubicada la agencia. Tenemos tres principalmente de esta ley. La agencia de medios, que es aquella persona que tiene como actividad principal todo este desarrollo de campañas publicitarias, así como la contratación de espacios publicitarios por cuenta y orden de anunciantes, que es quien recibe el servicio de publicidad, ¿no? Es esta persona que trata, mediante estas estrategias publicitarias, estas campañas, pues de anunciar sus productos, sus servicios y dar a conocer sus beneficios, ¿no? Por otra parte está el medio de comunicación, que es esta persona, esta entidad que difunde espacios publicitarios. ¿Cómo? Prácticamente como sea, mediante ejemplares impresos, telecomunicaciones, radiodifusión, internet, etcétera, ¿no? Ahora, hay ciertos conceptos relevantes que define la ley que es necesario entender para poder analizar después los efectos legales, fiscales y de competencia que tiene, ¿no? Regula el contrato de publicidad o se define un contrato de publicidad como ese acuerdo entre el anunciante y una agencia en el que se le realiza un pago y se le encomienda la creación o la difusión de contenidos publicitarios, una campaña, etcétera, ¿no? Otro tipo de contrato, que es el de difusión publicitaria, que es el acuerdo que se realiza entre el anunciante y el medio, para que se realice esta difusión de publicidad, ¿no? Otro concepto relevante es el de espacio publicitario, que es el lugar o tiempo en medios de comunicación en los que se inserta la publicidad
para dar a conocer estos productos o sus beneficios. Realmente el concepto de publicidad, que es esta actividad que comprende el proceso de creación, planificación, ejecución y difusión de contenido en un espacio publicitario, por cualquiera que sea el medio de comunicación. Ahora, ya entrando en la regulación específica de esta ley, existen ciertas restricciones específicas para las agencias. Por ejemplo, ahora las agencias solo podrán adquirir espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante. ¿Qué sucedía o qué sucede actualmente o antes? Las agencias adquirían espacios publicitarios y después los revendían. Eso ahora ya no se podrá hacer, y si quieren adquirir estos espacios publicitarios tendrá que ser previo mandato por escrito del anunciante, ¿no? Del que va a consumir esa publicidad. Solo puede recibir remuneración la agencia con motivo de este contrato de mandato del anunciante y no del medio de comunicación. Es otra importante restricción para las agencias. Establece también que una agencia que está prestando servicios a un anunciante, pues no puede simultáneamente prestar servicios al medio de comunicación, ¿no? Y además, que cualquier descuento que sea otorgado por el medio a la agencia, pues deberá transferirse al anunciante, ¿no? Por otra parte, acabamos de ver esta regulación específica para las agencias. Ahora, también existen regulaciones para el medio de comunicación, para esta persona o entidad que difunde esta publicidad. Lo que te establece esta ley es que el medio será quien ahora deberá enviar directamente la factura al anunciante, sin importar que en ciertas estructuras de negocio la agencia pudiera funcionar como un intermediario que pague en nombre del anunciante, que reciba el dinero del anunciante y lo pague al medio. Eso no, lo que dice la ley es, no es relevante si se hace esa tercerización en el pago, en la medida que el medio sea quien emita y entregue directamente la factura al anunciante, ¿no? Además de la factura, el medio estará obligado ahora a dar cierta información al anunciante. Esta información son fechas y lugares de difusión de la publicidad, espacios publicitarios difundidos y los formatos que utiliza, y además, pues, los precios unitarios de estos espacios, incluyendo cualquier descuento que se haya otorgado. Esto a criterio del legislador para dar transparencia a costos y manejo de espacios publicitarios entre estos tres sujetos que forman parte de esta estructura de negocio, ¿no? Se dice también que antes de enviar toda esta información, deberán conciliarla entre el medio y la agencia antes de su envío al anunciante. ¿Qué sucede si alguno de estos sujetos incumple con estas obligaciones? Bueno, se establece primero una multa del 2% de los ingresos. Para el anunciante o la agencia que no celebren estos contratos que prevé la ley. Para el medio que no entregue la factura o la información al anunciante. O la agencia que no entregue la información relacionada con ciertas relaciones que pudiera tener financieras con el medio, etc. O del 4% de los ingresos a la agencia que continúa adquiriendo espacios publicitarios por cuenta propia para su reventa posterior, o la agencia que recomiende un medio con relaciones financieras con la propia agencia, y además que falsee o distorsione cierta información sobre aquellos medios que pudieran servir como alternativas o sustitutos de ese medio que tiene relaciones con ella, ¿no? También por recibir remuneración de persona distinta al anunciante y específicamente por parte del medio, y por prestar servicios directamente a un medio cuando presta servicios a un anunciante, ¿no? Para el medio, pues también habrá una sanción del 4% de sus ingresos en caso de que entregue algún tipo de remuneración a la agencia. De una vez del régimen fiscal, las problemáticas que hemos visto en la práctica, y esto con la idea de que Carlos cierre con estos temas de competencia económica que son tan relevantes. Esquemas y con esta entrada en vigor de la ley, se generan muchas problemáticas. Puede haber tantas como casos prácticos que pudiéramos imaginar derivado de las distintas estructuras de negocios que pudieran darse entre estos tres sujetos, ¿no? Aquí les puse un esquema de cómo se generaría una estructura de negocio si lees
la nueva ley con una agencia como intermediaria, y esta sería, digamos, la forma natural de cumplir con la ley, ¿no? El anunciante del lado izquierdo, celebrando un contrato de publicidad o un contrato de mandato con la agencia, pues, para que sea quien le desarrolle sus campañas publicitarias, y además que pudiera adquirir, previo contrato de mandato, pues estos espacios publicitarios para dárselos al anunciante, ¿no? Naturalmente, en este caso, tendría que haber una relación jurídica entre la agencia y el medio de comunicación, para estos servicios y solicitar toda esta actividad a favor del anunciante, ¿no? Que la agencia, y de hecho es bastante común que la agencia funcione como un intermediario de pago, que el anunciante le dé el dinero a la agencia y la agencia sea quien lo entregue por cuenta de ese anunciante al medio de comunicación. La agencia del anunciante tendrá que tener cierto intercambio de información relacionada con el medio, y la agencia y el medio de comunicación deberán conciliar esta información que ya vimos que exige la ley, ¿no? Por otra parte, el medio de comunicación tendrá que emitir y enviar el CFDI directamente al anunciante, y además tendrá que proporcionarle pues toda esa información adicional que pide la ley sobre el manejo de sus espacios publicitarios y costos, ¿no? Ahora, también pudiera darse otra estructura en la que funcione directamente el anunciante en el medio de comunicación, sin una agencia intermediaria, y obviamente pues es una relación muy sencilla y transparente, el pago se da de manera directa, el contrato se da directo, y naturalmente la factura y la información pues se dará entre el medio y el anunciante sin mayor problemática, en caso de que no existiera una agencia, ¿no? Estas son las dos estructuras naturales que pudieran darse, aunque por supuesto pues, pudieran existir tantas variables como la realidad pudiera ofrecer, ¿no? Ahora, ¿qué problemáticas fiscales pudieran existir en caso de que exista una agencia en esta relación y sea a través de esa agencia que se realice el pago? El anunciante entregaría dinero a la agencia. La agencia sería quien realizaría el pago por cuenta de ese anunciante al medio de comunicación. Naturalmente existiría una relación entre el medio de comunicación y el anunciante que subyace a toda esta estructura de pago que exige la ley, ¿no? ¿Qué problemáticas puede tener el anunciante? Y algunas de estas tal vez pudieran parecer exageradas en un primer momento, pero los que hemos tratado con autoridades fiscales sabemos perfectamente que hay que ser cuidadosos, conservadores y tratar de tener todo soportado debidamente, porque en una auditoría honestamente no sabemos nunca qué esperar ni a qué nivel se va a llegar la autoridad fiscal, ¿no? Entonces, pensando en ese escenario que no es otra cosa más que una realidad, pues pensaríamos que el anunciante pudiera tener en una eventual auditoría fiscal un rechazo de la deducción del gasto que realiza la agencia. Y esto pudiera deberse a un indebido soporte documental de la materialidad de los servicios y las operaciones que se realizan. Esto lo hemos visto muchísimo en muchos casos, ¿no? Fuerza esta posibilidad o cómo se hace más grande que la autoridad pudiera hacer esto, pues ante la inconsistencia que existe entre la persona que recibe ese dinero, que es la agencia, y el CFDI que no proviene de la agencia, proviene del medio de comunicación, porque así lo establece la nueva ley, ¿no? Ante esta inconsistencia, la autoridad pues, seguramente trataría de cuestionar la materialidad de la operación, rechazar la deducción del gasto, etcétera, ¿no? En un caso más extremo, la autoridad pudiera intentar decir que esa factura, ese comprobante fiscal, pues no ampara operaciones reales, ¿no? Porque tú realizaste un pago a la agencia, pero ningún pago al medio de comunicación, y que te pudieras ubicar en alguna de estos supuestos que prevé el 69B del Código Fiscal como receptor de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, ¿no? Es un extremo, pudiera llegarse a dar si no tuviéramos bien soportada la operación. ¿La agencia qué problemática podría tener? Pues que naturalmente ese dinero que va a recibir por el anunciante para entregarlo al medio de comunicación, pues no lo va a acumular, y naturalmente no lo va a hacer porque no son ingresos de la agencia, ¿no? Funciona como un mero intermediario. Probablemente esta sería una observación que la autoridad fiscal podría intentar si esta agencia no tiene debidamente soportada la materialidad de sus servicios, ese soporte de la tercerización del pago, que a la luz de la nueva ley suena muy
natural y evidente, pero ya cuando lo llevas a un aspecto documental y de revisión en auditoría, pues pudiera tener problemáticas. Les vemos de parte del medio de comunicación, pues que haya emitido correctamente el CFDI. Y aquí es importante platicar que por temas operativos no necesariamente es sencillo que ese medio de comunicación sea quien emita la factura. Sobre todo en plataformas multinacionales que vamos a platicar en una lámina que traigo un poquito más adelante, pero en caso de que no se emita el CFDI como lo establece la ley, pudiera haber ahí una contingencia, sanciones formales, etcétera, ¿no? Y la contraparte. Perdón, Valentín, que te interrumpa ahí. Digo, igual me estoy adelantando, pero, o sea, el artículo 6 te habla de lo de la factura justamente, que además Correcto. equivocadamente usa el término factura cuando debería ser comprobante fiscal digital por internet, CFDI, ¿no? Nombre completo, Correcto. pero usa terminología bastante desactualizada y habla de enviar el CFDI, bueno, habla de enviar de factura. Tú estás viendo, digo, para entender bien este análisis que estás haciendo, ¿tú estás viendo ese artículo como una restricción a la forma de facturar o simplemente la obligación de entregar el CFDI? Y me explico. O sea, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Cuando es gastos por cuentas de tercero y entonces se emite un CFDI del medio de comunicación directamente al anunciante, aunque el pago venga por la agencia, porque está actuando la agencia como mandatario. Entonces, y ahí veo, efectivamente hay una regulación que te lo permite. Y la otra posibilidad que por lo menos fiscalmente, ahora hablamos de si la ley lo permite, pero de la ley de publicidad me refiero, ¿no? Si puedes facturar medio a agencia y agencia anunciante, tendría que ser un traspaso tal cual del costo sin margen, nada tal cual, pero si eso está permitido bajo este artículo 6, porque yo he escuchado lecturas en ambos sentidos. Entonces, ¿tú cómo lo estás leyendo esto? ¿Que si es una restricción de la ley de publicidad a la forma de facturación o no, o simplemente es una aclaración? Perdón, Valentín, la interrupción antes de que contestes. Un favor, como te dice host, hay personas en la sala de espera y solo tú les puedes dar acceso porque te hicimos el host de esta sesión. Si nos ayudas con eso, mil disculpas. Sí. Te dejamos que contestes la pregunta. Y creo que un aviso importante típicamente sucede en la comisión de fiscal y lo mismo en la de competencia económica. A nosotros nos gusta hacer las sesiones interactivas. Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, ahí utilicen la manita del sistema para hacer la pregunta y creo que vale la pena que las hagan, no esperemos hasta el final. Perdón por la interrupción y adelante, Valentín, muchas gracias. Oh, con mucho gusto, ya los admití, gracias. No, como estoy presentando no veo las manitas, entonces por favor interrúmpanme, no pasa nada y platicamos cualquier tema. Contestando la pregunta de Luis, yo como lo leo es, y entendiendo la filosofía y dando una interpretación teleológica de esta ley, creo que solo hay una forma de leerlo y es que quien debe emitir la factura es el CFDI, es el medio de comunicación. He escuchado también lecturas que dicen, no, es que la ley de publicidad dice nada más envío, entonces que la emita quien sea y con que el medio de comunicación se la mande por mail al anunciante, pues ya cumplimos porque dice envío. Honestamente creo que no es una lectura correcta, atendiendo a justo lo que la ley quiere proteger, ¿no? Y efectivamente existen algunas alternativas en cuanto al pago a través de terceros, como en la emisión del CFDI por parte de un comisionista o quien preste un servicio de cobranza. Y si quieren, ahorita las platicamos, las traigo 2 minutitos más adelante. Pero sí, yo así lo leo, Luis. No sé si te contesté. Sí, era eso. Digo, que eso implicaría que hay una contradicción entre la ley de publicidad y la ley fiscal, porque la ley fiscal te permite hacer la doble facturación, ¿no? Correcto. Esta es la problemática o las problemáticas que he encontrado en la práctica en cuanto a esta tercerización del pago en el esquema natural que te pide la ley cuando interviene una agencia, ¿no? ¿Cuál es la recomendación aquí? Pues son bien naturales, crear un expediente de defensa con los contratos, correos, entregables, todo el soporte documental que nos permita demostrar en una auditoría pues,
cuál es la función de cada sujeto que participa en esta relación tripartita, para demostrar además pues, que los pagos, de dónde a dónde van, si son ingresos de la agencia, si no son ingresos de la agencia, si son servicios reales o no, etcétera, ¿no? Y por supuesto alejarnos de este riesgo que, aunque se ve un poquito extremo, pues creo que en el fondo existe este fantasma del 69 que hay que cuidar, ¿no? En el expediente de defensa naturalmente está también la necesidad de darle fecha cierta a todos estos documentos, que es algo que ha utilizado la autoridad en sus auditorías fiscales. Entonces, nada más evaluar si es un contrato relevante, pues ver si lo llevamos con un notario, si lo pasamos un proceso de firmado electrónico y de emisión de constancia de conservación de datos, etcétera, ¿no? Existe una alternativa a explorar, que es pues, la regla 27113 de la miscelánea, que regula el pago a través de terceros, ¿no? Y la regla, pues lo que te dice es, y ya aterrizado al caso concreto que estamos estudiando, la agencia realiza el pago al medio. Pueden ser dos casos. En el caso en que la agencia realiza el pago al medio y después recibe el reembolso por parte del anunciante, la regla te dice, pues tienes que solicitar, la agencia tiene que solicitar el CFDI con el RFC del anunciante, no el de la propia agencia. El anunciante podrá acreditar el IVA, naturalmente la agencia no. Y el reembolso de esos gastos pues, tendrán que hacerse con cheque nominativo, transferencia por el mismo importe del CFDI a la agencia, ¿no? Entonces, para que haya claridad y un soporte documental de esto. La otra posibilidad que regula la regla es que la agencia reciba primero el dinero y después realice el pago al medio. Se regula, la entrega de dinero tiene que ser clara a nombre de la agencia, con cheque nominativo, transferencia. Y en varias cuestiones prácticas complejas, ¿no? La regla te pide, para hacer esto, que identifiques el dinero en una cuenta independiente y solamente dedicada a este fin, ¿no? Solicitar el CFDI con el RFC del anunciante y regresar el remanente del dinero al anunciante por la misma vía cheque o transferencia. Te dice también que este dinero debe utilizarse para pagar al medio o reembolsar al anunciante a más tardar el último día del año en el que el dinero te fue proporcionado. Y te pone una excepción ahí, salvo las cantidades que te entreguen en diciembre, que te deja reintegrarlas hasta marzo, ¿no? En caso contrario, la agencia tiene que acumular el ingreso y emitir un CFDI, ¿no? Entonces son cuestiones prácticas que hay que cuidar para la debida aplicación de esta regla, ¿no? Evidentemente se tiene que emitir un complemento del CFDI, que llaman identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros, pues para identificar bien qué cantidades son de cada sujeto, ¿no? Ahora, existen también en un esquema en el que no exista tal vez una agencia, y este caso lo he visto varias veces en la práctica y por eso se los traje, porque hay veces que no hay una agencia de por medio, pero sí hay cierto intermediario que generalmente es del mismo grupo del medio de comunicación. Piensen, por ejemplo, en una plataforma digital multinacional que, entre otras cuestiones, se dedica a comercializar espacios publicitarios. Esta empresa tiene su residencia en algún lugar del mundo y naturalmente pues, tiene concentrado el control de este medio de comunicación o de la plataforma pues, en su matriz, ¿no? No en todos los países. Sí tiene distribuidores en muchos países del mundo, ¿no? Que son los que funcionan como intermediarios y son quien de manera natural es quien promueven los servicios de esta plataforma digital, de estos medios, en cada país. Tenemos pues, varias problemáticas y varias alternativas. La primera discusión es si esa empresa que está en México como intermediario del mismo grupo, de la plataforma o del medio de comunicación, se puede considerar medio de comunicación. Si esa fuera la conclusión, pues no hay problema, nada más que no tiene bajo su control la plataforma. Entonces es difícil decir que este es quien difunde los espacios publicitarios o la publicidad. Entonces, si no logramos concluir que es el medio de comunicación, no podría emitir el CFDI este intermediario en México, lo tendría que hacer la matriz. Entonces esto operativamente muchas veces no es viable, ¿no? Esta problemática es más común de lo que a veces nos imaginamos, ¿no?
pudiera existir una problemática por el sujeto que emite el CFDI, que si fuera el intermediario mexicano, las autoridades le podrían decir, estás emitiendo mal el comprobante, tenía que ser el medio. Y ahí entramos en un rechazo de deducciones del anunciante, problemas de materialidad, trataste de deducir con un CFDI que no cumple con los requisitos que te pide la ley, problemas del 69B. Pero pues lo mismo, está emitiendo un CFDI que a lo mejor no ampara servicios que realmente está prestando, porque el servicio en realidad lo está prestando la entidad extranjera, que es quien controla el medio de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa es posible explorar aquí? Pues justo la que platicaba Luis también, de emitir un CFDI como si fueras un comisionista o un prestador de servicio de cobranza. En cuyo caso, pues tendrás que tener un contrato, tendrás que emitir el CFDI por las operaciones que realices. Los requisitos del CFDI son muy específicos. Tienen que contener el RFC del comitente, el monto de los actos o actividades que realiza por cuenta del comitente, los impuestos que traslado retiene, las tasas, e incorporar el complemento por concepto de cuenta de terceros, ¿no? Este es una posible solución a evaluar, y creo que aquí va un poquito también a lo que preguntabas, Luis, porque hay que hacer una labor interpretativa para determinar si esta emisión del CFDI a nombre y cuenta del tercero, que es el medio de comunicación, con eso damos cumplimiento a la ley de publicidad. Yo pensaría que sí, porque jurídicamente podríamos llegar a concluir que quien está emitiendo la factura en realidad no es el intermediario, sino el medio, el tercero, solo que lo hace a través de un beneficio por otra entidad. Pero creo que esto hay buenas posibilidades de sostener una interpretación en este sentido, ¿no? Básicamente eso es lo que traigo. Si quieren platicamos dudas, comentarios. No, pues le damos ahora espacio a Carlos, que nos va a platicar el otro tema. Muchas gracias, Valentín. Y creo que ese es un perfecto resumen de la ley y tocas los puntos más relevantes. Yo me quisiera centrar básicamente en 5 puntos muy específicos desde el punto de vista de competencia, ¿no? Me parece que hay cambios muy importantes a nuestro sistema general de regulación económica con esta ley, y creo que es importante que los abogados le demos la importancia que tiene contar con una nueva norma como estas, donde el mercado de la publicidad básicamente pasa a ser un mercado regulado, y además la COFECE por primera vez pasa a ser el regulador a través de una nueva ley que no aplicaba anteriormente, ¿no? La COFECE ha sido el regulador de la Ley Federal de Competencia Económica y nunca ha aplicado otra normativa, y esto viene a trastocar todo ese sistema, ¿no? Entonces, el primer punto que me parece relevante cuestionarnos, y que seguramente será uno de los temas que analizará el Poder Judicial eventualmente con esta ley, pues es efectivamente la razonabilidad de la regulación, ¿no? La regulación económica, como todos sabemos, básicamente pretende corregir fallas de mercado. Y aquí un primer punto a discutir es cuál es la falla de mercado que está regulándose, ¿no? Eh, Hay sin duda una cierta falta de transparencia, podríamos hablar de cierta información asimétrica que vemos en las relaciones de contratación de publicidad, quizá eh, alguna especie de abuso, alguna práctica que se ha dado en materia comercial en la relación con los grandes medios de comunicación históricamente en nuestro país, pero vale la pena cuestionarse si esta ley es una medida pues, regulatoria adecuada, ¿no? Sin duda tiene esos beneficios, esos aciertos de promover mayor transparencia, de cuidar algunos abusos de algunos pequeños anunciantes, por ejemplo, algunos pequeños jugadores en este mercado, pero sin duda con un costo importante, ¿no? De regulación. Desde mi punto de vista podría discutirse una excesiva regulación, una falta de claridad en la regulación, una falta
de técnica legislativa en algunos de los conceptos y sin duda esta ley pues altera el mercado del que estamos hablando, ¿no? Altera las relaciones de poder, altera las relaciones entre los diferentes participantes en este mercado y eso traerá muchas consecuencias que pueden en últimas alterar el mercado de publicidad en general de nuestro país, ¿no? ¿Cómo encaja esta norma en el sistema de competencia? Pues el puro título de la ley es muy sugerente en ese sentido, ¿no? Cuando habla de prevención y combate de prácticas indebidas en materia de la contratación de publicidad, pues, ¿qué es indebido, no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo una conducta va a ser indebida? La propia exposición de motivos, me parece, deja claro que estos problemas de falta de equidad en las relaciones comerciales, en la contratación de publicidad, pues no son necesariamente prácticas anticompetitivas que en muchos países se han regulado, pero de otra forma. Habla de Francia, habla del Reino Unido, y en esos casos prácticamente se ha tenido que regular la materia enfocada específicamente en ese tipo de abusos muy particulares, pero no a través de la regulación de competencia y no a través del regulador de competencia. Entonces, ese es un primer elemento que me parece muy relevante a destacar. El tema de las definiciones, ya lo mencionaba Valentín, no me detendré mucho en eso, pero la terminología que se utiliza, el considerar, pues definir a la agencia por sus actividades principales, el tema de cómo se define al medio, cómo se define espacio publicitario, la definición que me parece muy delicada de la publicidad digital programática, ¿no? Ese tipo de contradicciones que se da. Por ejemplo, yo lo veo muy claro entre el 6 y el 7, el artículo 6 y 7 de esta ley que estamos comentando, pues resultan artículos incongruentes, ¿no? Entonces, pues estas cajitas que nos está dando la ley para regular esta materia me parece que no son del todo adecuadas y no son claras. Y como todos ustedes sabrán, y aquí tenemos a expertos en la materia de competencia, expertos en la materia fiscal, pues todos los participantes en este mercado están realmente con muchísimas dudas, incluso de las definiciones de la ley. Ya dejemos de lado cómo se va a regular, sino cómo se define esta materia en la regulación, ¿no? Em, yo creo que en general el problema que vemos con estas definiciones es que cargas que deberían eh, ser voluntad de las partes, deberían de definirse por las partes, se están tratando de regular directamente por la ley. Como ejemplo, el tema de establecer un contrato de mandato, el tema de evitar este pass-through o establecer el pass-through para evitar que haya negociaciones conjuntas, negociaciones agregadas, que haya la reventa de espacios publicitarios, las obligaciones de información, todo este tipo de cargas que deberían ser de libre contratación y de libertad de las partes para establecerse, pues aquí se están regulando, ¿no? Entonces creo que ese es un segundo punto muy relevante, ¿no? Un tercer punto que yo veo complicado, que también mencionaba Valentín, es el tema de la extraterritorialidad, ¿no? Cuándo se prestan servicios a los anunciantes en México, cuándo se difunden anuncios en México, y sobre todo me parece importante preguntarnos cómo se sancionará a las agencias extranjeras por prestar servicios básicamente en el extranjero, ¿no? En la experiencia de COFESE hemos visto que hay mucho miedo, mucha reticencia en investigar, ya no se diga en tratar de sancionar a empresas extranjeras que afectaron el mercado mexicano, ¿no? En casos de cárteles internacionales, donde las empresas no tienen presencia en México, COFESE tradicionalmente ha tenido pues mucha reticencia a iniciar investigaciones cuando considera que eventualmente va a ser muy difícil emplazar y sancionar a estas empresas que están en el extranjero. Y son casos de cárteles donde el daño al mercado
mercado es de 30% de incrementos en los precios a los consumidores. En este tipo de casos, ¿va a aventarse COFECE a sancionar a empresas que prestaron servicios de agencia fuera del país? Pues me parece un tema complicado, ¿no? Me parece de difícil aplicación, ya no se diga cómo está regulado. Yo creo que un cuarto elemento que vale la pena discutir entre tanto colega experto, y me gustaría mucho ver su punto de vista, pues son las complicaciones que de alguna manera ya he mencionado para que COFECE aplique la ley, ¿no? Es un tema de incluso de si tiene facultades reales para regular este mercado, cómo lo va a regular. Se le está dando un mandato a COFECE que podría estar chocando con su mandato más general, es decir, regular un mercado específico contra promover la competencia y libre concurrencia en los mercados, cosa que la misma COFECE ya ha dicho sobre esta ley. Em, y luego el tema práctico de qué procedimientos son aplicables. ¿Cómo va a aceptar COFECE una denuncia? ¿Quién puede denunciar? ¿Cómo puede presentarse el inicio de una investigación? ¿Cómo va COFECE a tramitarla? ¿Cómo va COFECE a investigar este tipo de conductas que de alguna manera chocan con sus procedimientos tradicionales y con sus conceptos tradicionales de números clausus que tiene para prácticas monopólicas, ¿no? Em, y finalmente, el quinto punto que quería hacer es el tema del precedente, ¿no? El precedente que puede dejar una ley como estas, que puede ir en contra en varios sentidos de la libertad de comercio, la libertad de contratación de las partes, el libre mercado y cómo esto podría darse pues prácticamente en cualquier mercado que se nos ocurra, ¿no? Cuando haya una relación asimétrica, cuando haya cierta falta de información, pues entonces hagamos una ley de 13 artículos donde regulemos ese sector y entonces se establezca la obligación de tener un contrato de cierta forma que le guste al regulador. Y entonces aquí no paramos, ¿no? Vamos a tener leyes en todos los mercados, vamos a tener regulación de todo tipo, estableciendo que COFECE va a regular conductas indebidas sin definir de manera adecuada esos conceptos, sin procedimientos, y entonces COFECE está en un gran problema, ¿no? Me parece que desde el principio COFECE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, dejaron claro que no quieren este tipo de facultades. Creo que es la primera vez que se están peleando por no tener facultades en un mercado. Me parece que ya hay impugnaciones muy importantes en este sentido. Vendrán, desde mi punto de vista, una lluvia de amparos de todas, sobre todo de las agencias que cuestionarán esta regulación, pero me parece que es importante que nosotros como practicantes nos cuestionemos esto de un ángulo más amplio, pues para ver hacia dónde va la regulación económica en nuestro país y quizá prevenir otro tipo de medidas regulatorias como estas, ¿no? Pero sin duda, como decía Fernando, tenemos aquí un grupo de expertos muy importante y me encantaría oír el punto de vista de todos ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Valentín y a Carlos. Creo que la exposición es muy buena y muy clara, y quisiéramos aprovechar la nutrida asistencia que tenemos para abrir el foro a preguntas. Todavía no se ha levantado ninguna manita, pero bueno, quisiéramos ver si alguien tiene alguna pregunta, y si no, estoy cierto que nuestros subcoordinadores querrán preguntar algo. No. Adelante, Luis, por favor. Bueno, pues sí, aprovecho, ya que nadie se anima. Yo tengo dos preguntas. Una es, cuando hace referencia el artículo 10 a las multas, habla de ingresos.
¿qué ingresos? O sea, perdón, ahí sí, fiscal, digo, no, antes estamos pensando que son los ingresos fiscales, pero como esta no es una ley fiscal, tiene aspectos fiscales, pero no es una ley fiscal, entonces, ¿a qué ingresos se refiere? ¿A los contables, a los fiscales, a los de la operación que da lugar a la violación de la ley? Entonces, digo, que podría ser una locura si celebras por ejemplo, en el caso de celebrar un contrato de mandato o no celebrarlo adecuadamente, pues me sancionan por todos mis ingresos anuales por un contrato, o sea, como que para entender la proporción de la medida, ¿no? Pues yo tendría la misma pregunta que tú, Luis, pero creo, creo que trataron de hacer algo parecido a lo que tenemos en la ley de competencia, ¿no? Donde de alguna manera se detalla que son pues ingresos anuales, se detalla cómo se van a calcular para las empresas o personas físicas que tienen presencia en territorio nacional, qué pasa si no lo tienen, en fin, todo eso sí está previsto en la ley de competencia, pero para las multas que están en la ley de competencia. Me parece que aquí no puedes decir, pues es igual que conforme a la ley de competencia. Yo creo que no está regulado y quedó totalmente abierto. No sé, Fernando, Mauricio, otros qué visión tengan de eso, pero me parece un error de diseño regulatorio. No, totalmente de acuerdo. Totalmente. Me da la impresión de que quisieron hacer una copia de las multas de la Ley Federal de Competencia Económica, y si eso es lo que querían, pues hubieran hecho la copia tal cual y no dejaron ahí un concepto totalmente abierto que me imagino que será una fiesta para los abogados litigantes, porque pues va a dar pie todavía a más procedimientos de amparo en este asunto. Verónica Gutiérrez hace una pregunta. Verónica, no sé si la quieres decir tú en el micrófono, abrir tu micrófono y preguntarlo, o la podemos leer aquí. Si quieren, la leemos. Verónica dice, tratándose de grupos empresariales. Adelante, Verónica, por favor. Podría activarla, gracias. Buen día a todos. Pues sí, muchas gracias. Bueno, aquí mi pregunta es la siguiente. Como saben, muchas empresas, ¿no? Grupos empresariales, lo que hacen para administrar la contratación de servicios de terceros es concentrarlas, ¿no? Por ejemplo, llámese un caso de contratar, no sé, anuncios en Facebook, en otras plataformas, lo que dicen, bueno, tú, la empresa de servicios, tú vas directamente con Facebook, lo contratas y nosotros pues digamos, te hacemos el recargo, no te pagamos. Yo ahí lo que veo, la verdad es que como ciertas implicaciones fiscales precisamente por estos temas de la facturación, ¿no? Entonces, ahora las facturas entiendo que la agencia tendría, perdón, el medio tendría que hacerlo a cada una de estas empresas, y siendo así, intercompañías también veo como que ciertos riesgos, entre ellas, ¿no? Los temas de acumulación que platicaban hace rato y todo esto, pero desde su perspectiva, pues como que otros riesgos en materia de intercompañías para contratación de agencias, ustedes detectan o consideran. Verónica. La verdad es que no sé si como lo estás leyendo, es que ya no se va a poder hacer esa contratación por parte de una entidad del grupo a favor de las demás, porque la limitante es solo para las agencias. No sé si por ahí va tu pregunta, pero en realidad lo que impide esta ley es que una agencia de publicidad funcione como ese intermediario, a menos que tenga el contrato de mandato, etcétera. Pero si una empresa, la empresa de servicios, por ejemplo, de un grupo, es quien contrata los servicios de publicidad a un medio y luego los utiliza para las demás empresas del grupo, ella no es una agencia de publicidad porque no desarrolla las actividades ni cae en la definición de agencia que prevé la ley. Entonces, por esa parte no tendría esa limitante, ¿no? Ahora, las implicaciones fiscales que se te pueden dar intragrupo son similares a los que se te daría con cualquier contratación de servicios o compra de bienes o manejo de gastos centralizados en una entidad. Es decir, tendrías que demostrar a la autoridad fiscal o tener un soporte suficiente que demuestre el motivo por el cual esta empresa de servicios corporativos o del grupo es quien está contratando la publicidad, a lo mejor en beneficio de un producto de otra del grupo, ¿no? Y te va a decir, no, pues es que ese a lo mejor no es un gasto indispensable para ti, es un gasto indispensable para la otra empresa del grupo porque es ella, o son esos bienes o esos servicios
los que están siendo objeto de publicidad y tú no tendrías por qué contratar válidamente eso. Obviamente los riesgos se reducen si todo está documentado debidamente y hay contraprestaciones adecuadas y respetando las reglas de precio de transferencia dentro del grupo, ¿no? Pero esos son los riesgos fiscales naturales que yo vería en esta operación y quitaría del análisis la posibilidad de que sean considerados agencias y que no pudieran hacer esa intermediación, ¿no? Gracias. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Carlos, que es básicamente esta especie de facultad regulatoria que le están dando a la COFESE. El único antecedente que se me ocurre es quizá las investigaciones de mercado al amparo al artículo 94, más o menos parecido, en donde la COFESE puede de una u otra forma regular o emitir recomendaciones para eliminar ciertas condiciones que hacen que un mercado no funcione de manera eficiente. La pregunta que me gustaría hacerte, Carlos, es, o sea, ¿quién crees en la COFESE que va a llevar a cabo estos procedimientos? ¿Será el equipo de mercado regulado? ¿Será la autoridad investigadora? ¿Tendrán que abrir una nueva dirección? ¿Cómo lo visualizas? Porque yo sé que no hay procedimiento y que es uno de los grandes temas, pero ¿cómo lo visualizas que lo tendrán que hacer y quién crees que tendría que hacer este trabajo, Carlos? Y yo creo que mencionas un punto interesantísimo, Fer, que es el tema de que hay un procedimiento en la ley de competencia si quieres de alguna manera intervenir en un mercado que tiene fallas de mercado para tratar a través de la legislación de competencia de corregir ciertos problemas. Y es el artículo 94 que bien mencionas, para eso fue creado, pero el prerequisito, como tú bien sabes, es detectar que hay un problema de falta de competencia en ese mercado para poder detonar siquiera el procedimiento de análisis del 94, ¿no? Me parece que eso es lo que no quedó claro acá. De alguna manera podrías decir, ya había un procedimiento si lo que se quería era corregir ciertos problemas específicos de este mercado y entonces lo que debieron haber hecho los agentes económicos que iniciaron con estas discusiones en el legislativo o el mismo regulador era iniciar un procedimiento conforme al artículo 94 de la ley de competencia, ¿no? Ese es un gran punto y creo que es muy, muy interesante lo que mencionas. Ahora, ya con esta ley, ¿qué pasaría hoy? ¿Quién lo podría llevar? Yo sí creo que digo, dada la estructura actual y sin generar mayor burocracia, debería de ser el área de mercados regulados, ¿no? Debería de ser esa dirección general, tiene algunas herramientas que le pueden servir para hacer el análisis, aunque como bien dices, pues no tiene claridad en los procedimientos y no hay una forma clara de llevar a cabo esta regulación, pero sin duda es el área que más pues entendería de cómo hacer este trabajo, ¿no? Y creo que sería lo lógico. Ah, ahí obviamente entonces tendrías que seguir todas las formalidades que tienes para los procedimientos de investigación de prácticas monopólicas absolutas y relativas, yo creo, porque pues estás hablando de prácticas indebidas, ¿no? Entonces lo estás equiparando con una violación ya a una legislación, lo estás equiparando con una conducta prohibida, una conducta regulada que no se observó y entonces me parece que deberías de seguir los procedimientos completos de investigación, un emplazamiento, procedimientos en forma de juicio y eventualmente una sanción para considerar pues que estás cumpliendo con todos los requisitos de formalidades, de debido proceso y derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí va a ser complicado para esta dirección llevar a cabo eso. Nuevamente tenemos el tema de la división, ¿no? Entre la autoridad investigadora y el resto de la comisión, que en este caso también va a ser un reto, ¿no? Más bien corresponderá a la autoridad investigadora iniciar los procedimientos y entonces, pues por ahora el pleno y el resto de la comisión no pueden hacer mucho en la regulación de esta materia, ¿no? Y eso también es un problema hasta de rendición de cuentas que yo veo ahí para la autoridad, ¿no? Entonces,
Si me preguntas qué se haría desde la COFESE, creo que lo ideal para ellos sería, pues, pedir más presupuesto y pedir abrir una nueva dirección y una nueva área. Creo que nadie se los va a dar. Entonces, para cumplir con este mandato de esta ley, creo que lo van a tener que hacer a través de la autoridad investigadora en el área de mercados regulados, pero, pues, obviamente es una especulación muy amplia, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Muy claro. Hay una pregunta de Luis Vázquez, pero antes de eso, nada más para completar este tema, Luis, asumiendo, Carlos, que el procedimiento fuera el procedimiento de investigaciones, y esta parte a mí no me queda clara tampoco, ¿la COFESE podría ejercer las mismas facultades que hoy tiene de investigación, por ejemplo, visitas de verificación, requerimientos de información y citatorios a comparecer? ¿O crees que esto, como no está incluido en la ley que regula la publicidad, no lo podría hacer? ¿Cuál es tu visión de este tema? Porque claramente, pues la comisión ha sido muy eficiente en llevar a cabo sus investigaciones, siempre que ha podido ejercer sus facultades de manera vigorosa, y creo que el caso más claro son las visitas de verificación. Entonces, ¿tú crees que en este caso cabría, no, o definitivamente crees que la comisión no va a tratar de equiparar esto a un acto ilegal, indebido, y en consecuencia utilizar estas facultades? Y con esto yo me callo y abro el micrófono a alguien más, perdón. No, son excelentes preguntas y comentarios, gracias, Fer. Yo creo que, pues, deberá intentarlo, yo creo que va a ser muy cuestionable, ¿no? Que pueda hacer eso. Como decíamos, yo creo que esos procedimientos y la forma de llevarlos son números clausus, están especificados para esas conductas, y entonces, si lo intenten estos procedimientos, me parece que va a ser muchísimo, em, como dices, una fiesta para los litigantes, ¿no? En su momento. Pero bueno, perdón, de alguna manera tiene que investigar. Muchas gracias, Carlos. Vicente quitó su micrófono y levantó la manita, no del sistema, pero en su cámara. Adelante, Vicente, por favor. Muchas gracias y buenos días. Me perdí una parte de la conferencia del inicio, pero bueno, serán temas que iremos solucionando hacia adelante cuando sigamos usando Zoom en la barra. Pero bueno, oye, es curioso porque de alguna manera, y coincido con los comentarios que han hecho ustedes muy interesantes, y especialmente Carlos, cuando dices, bueno, pues es números clausus en el sentido del principio de derecho administrativo, de que la autoridad solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultada por la ley. Y la Ley Federal de Competencia Económica, de alguna manera, es la ley orgánica de la comisión y le regula exactamente qué es lo que puede hacer. Como que estamos tratando de empatar esta ley nueva de transparencia, a ver cómo la acomodamos en la Ley Federal de Competencia. Yo tal vez la estoy viendo un poco distinto. Yo siento que esta ley no era necesaria, porque como bien menciona Fernando, pues ya tenía la comisión facultades bajo el 94 para seguir este tipo de procedimientos. Entonces, yo dudaría dos veces antes de entrar por la ley de transparencia, iniciar un procedimiento ante COFESE. Yo más bien más bien sustentaría el procedimiento en el 94 más que en esta ley, porque lo primero que te van a cuestionar es, oye, ¿y la autoridad realmente tiene las facultades? Está, como bien dijeron ustedes ahorita, ¿cuál es el procedimiento correcto? Las sanciones están definidas en esta ley especial, etcétera. Yo más bien me iría tal cual por el 94 y en ese sentido, tal vez un comentario muy osado es, pues esta ley tal vez sale sobrando, ¿no? No sé qué opinan. Yo coincido contigo, Vicente. Yo creo que no necesitábamos una ley de este tipo. Yo creo que regula una actividad que no necesitaba ser regulada. Y yo creo que las fallas de mercado no están bien identificadas y se está corrigiendo a través de una regulación innecesaria, vaga y compleja de aplicar, como bien identificas, como bien identifica Fernando. Ahora, yo creo que COFESE incluso ha hecho esfuerzos para meterse a estos mercados, incluso por la vía de las prácticas monopólicas relativas. Como saben, COFESE tiene abierta una investigación en prácticas en publicidad digital,
¿no? Donde ya se está investigando muchos de los temas que probablemente esta ley trata de regular y donde se podría ahí corregir el problema de mercado que se está identificando. Además, coincido contigo, está el 94 en otras jurisdicciones, incluso Inglaterra, que es una de las que citan en la exposición de motivos de esta ley, pues lo ha corregido a través de esos mecanismos, ¿no? A través de las investigaciones de mercado que ellos tienen, digamos, similar a lo que tenemos regulado en nuestro artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, creo que los mecanismos ahí estaban, los problemas que se identifican, pues no me parecían tan graves y tan importantes, diría yo, para que se hiciera una ley sobre esta materia y regular eh, la publicidad. Pero bueno, yo creo que ahí también hay una historia de cómo se presionó a los legisladores y qué grupos intentaban pues una regulación como estas que resolviera algunos de los problemas que les afectan, ¿no? Muchas gracias Vicente y muchas gracias Carlos. Luis Vázquez tiene algunas preguntas más. Adelante Luis, por favor. Sí, lo que les quería compartir era si, cómo veían el tema de las campañas compartidas. O sea, hay ciertas cadenas que hacen campañas y a su vez promocionan otros productos de otras empresas en sus campañas. ¿Cómo ven esta situación? Porque ahí pues, ellos compran los espacios, pero luego, a final de cuentas, le pasan el costo de los espacios a estos otros grupos para promocionar sus productos a su vez. Entonces, esto pasa particularmente en retail, ¿no? Entonces, ¿cómo ven este tipo de operaciones? Tanto del lado, obviamente la pregunta es tanto para Valentín como para Carlos, ¿cómo veían? Porque obviamente eso impone unas ciertas complicaciones de entrada para el tema de facturación, ¿no? Gracias, Luis. Creo que para empezar, es un poquito lo que le contestaba a Verónica. Creo que no debiera haber restricción para que exista un intermediario que no constituye una agencia de publicidad para que contrate a un medio y eventualmente esos servicios publicitarios pues lleguen no nada más al anunciante que en primer momento está contratando, sino a otros anunciantes, ¿no? Y sí, sin duda, esto implica una complejidad en cuanto a la facturación. Creo que lo que debiera suceder ahí es que el CFDI sea emitido por el medio al contratante del servicio y después, pues que haya una repercusión de esos gastos a los demás beneficiarios de esa publicidad entre el anunciante que contrató y las otras empresas que están recibiendo publicidad de manera indirecta a través de esta contratación, ¿no? Creo que hay dos relaciones jurídicas y debiera haber CFDIs distintos en cada una de ellas. Muchas gracias, Valentín. No sé, Luis, si tienes alguna pregunta adicional. Bueno, la última, yo sí prometo que ya es la última. ¿Cómo ven el tema de la multa también a los anunciantes? Porque supuestamente ellos son a los quienes están protegiendo, ¿no? O sea, esto es en principio para no tener margen, entonces, para que no les cobren un margen adicional. Entonces, ¿por qué también hay multas a los anunciantes? Digo, tal vez estoy perdiendo algo por ser fiscalista, pero... Sí, ¿cómo ven esto? O sea, que también está enfocado, o sea, que también está sancionando a los anunciantes. No sé si a lo mejor Carlos nos puede dar un poquito más su perspectiva como especialista más en estos temas de competencia, pero yo lo que veo es que el legislador trató de amarrar por todos lados donde pudo el cumplimiento de esta ley. O sea, a lo mejor no hace sentido, considerando que el sujeto protegido es el propio anunciante, no hace sentido que lo sancionen por un incumplimiento. Pero sin duda es una buena forma de amarrar el cumplimiento de la ley cuando incluso a él le imponen una sanción en caso de no cumplir con los requisitos que le piden, ¿no? Aunque sean más hacia la agencia o hacia el medio de comunicación. Yo creo que es un simple medio para forzar a los sujetos a cumplir la ley.
Yo coincido con eso que menciona Valentín. Sí me parece que está mucho más enfocado en regular la actividad de la agencia y en consecuencias para la agencia, ¿no? Creo que es muy claro que el problema que vio el regulador, que vio el legislador, es específicamente cómo se comportan las agencias y el problema de la falta de información, ¿no? El tema de la compra agregada y la reventa, que es básicamente el corazón de esta ley. Yo lo que considero es que va a ser muy difícil, como mencionábamos, la supervisión, el obtener información por parte del regulador o cualquiera que desee aplicar esta ley. Va a ser muy difícil obtener la información realmente de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Por eso me parece que se intentó esta extraterritorialidad, por eso, como dice Valentín, tratan de cerrar ahí con el medio, tratan de cerrar con el cliente, pero en realidad solamente está el espacio, me parece, del SAT para obtener cierta información sobre cómo se están dando esas relaciones, pero me parece que también hay muchos espacios donde los anunciantes, los clientes podrían darle la vuelta, ¿no? Y obtener ahí servicios fuera del territorio nacional, etcétera. Entonces, creo que aún con esos intentos que bien menciona Valentín, va a ser muy difícil que se logre obtener la película completa de cómo se están contratando estos servicios, ¿no? Y el efecto quizá es sobre digamos, sobre los clientes que se pueden afectar, aunque se pretende que se beneficien de esto, me parece que muchos se podrían afectar por la falta de oferta de espacios pequeños, espacios baratos, descuentos, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, me parece que también medios pequeños, medios de internet, páginas pequeñas de las eh, personas que están iniciando con un negocio de ofrecer medios de publicidad en Internet, en Instagram, en algunas otras plataformas pequeñas, esos van a ser afectados, ¿no? Entonces, sí se está nuevamente alterando la forma en la que se desarrolle este mercado y sobre todo los potenciales competidores que pueden entrar a participar en los diferentes eslabones de esta cadena. Muchas gracias, Carlos. Tenemos un par de preguntas adicionales. Primero, Débora Luengo, abogada de Fonboves y Sierra. Adelante, Débora, por favor. Hola, buenos días. Mi pregunta va más encaminada en si considerarían que el IFT podría tener algún rol en esta ley, sobre todo en temas como de mercados digitales, de publicidad digital, etcétera. Y si sí, ¿cómo se podrían dividir las facultades entre el IFT y COFESE? Yo creo que es una excelente pregunta, Débora, y como sabes, pues ha habido una gran discusión sobre la facultad que tiene IFT en estos mercados. En una reciente resolución de un conflicto competencial, ¿no? Donde IFT había iniciado una investigación de mercado muy amplia en términos del 94 y en alguna medida se cubrían algunos de estos temas dentro de esa investigación, pues COFESE reclamó la jurisdicción y este asunto acabó en tribunales, como ustedes saben, y eventualmente los tribunales decidieron que varios de esos mercados caían más bien en la cancha de COFESE, excepto los sistemas operativos que eran de la cancha del IFT, ¿no? Me parece que ese es un precedente muy interesante de cómo se considera que algunos de los temas de publicidad, sobre todo publicidad digital, son cancha de COFESE, ¿no? Y ahí tenemos esta investigación que están llevando a cabo y donde no ha habido
este conflicto. Entonces, creo que en términos generales los precedentes se apuntan a que esta es una cancha básicamente de COFECE, ¿no? Por el subyacente del negocio que estamos hablando, incluso cuando hay publicidad digital. Ahora, yo creo que el IFT no se quedará con esos precedentes, me parece que seguirá intentando participar en algunos de estos mercados y eventualmente sí podríamos ver otros choques y uno de los temas puede ser nuevamente temas de publicidad, ¿no? Por cómo evolucionan los mercados digitales. Pero creo que por ahora el IFT no tiene un rol claro y no tiene muchas facultades para intervenir acá, ¿no? Sí, y de hecho, digo, por considerarlo de interés, justo estaba revisando que en la lista de notificaciones de COFECE, esta investigación que mencionas de servicios de la nube que derivó del conflicto competencial, la COFECE creo que ya la cerró ayer. Digo. Sí, no, creo que es relevante para todos los que estamos acá. Yo creo que como la inició el IFT, pues era una, una bomba, ¿no? Así, un escopetazo a todos los mercados, ¿no? Estaba muy bien armado el inicio de esa investigación. Me parece que eso es lo que preocupó a COFECE y me parece que por eso cerraron, como bien dices, el día de ayer se publicó, pero creo que eso no implica que COFECE pueda iniciar nuevas investigaciones, ¿no? En algunos de estos mercados, al menos, ya con un acuerdo de inicio y con una causa objetiva un poco más saciada de lo que tenía el IFT, ¿no? Creo que nunca estuvieron de acuerdo en cómo se inició esa investigación, ¿no? Pero sí, algunos he oído que están criticando mucho de, bueno, pues te peleas por el juguete y cuando te lo dan ya no quieres jugar, ¿no? Es interesante ese tema y habrá que darle seguimiento, como bien dices. Gracias. Muchas gracias, Débora y Carlos. Jaime Eduardo Martínez tiene una pregunta que puso aquí en el chat. No sé, Jaime Eduardo, si quieres abrir tu micrófono y preguntarla directamente. Muchísimas gracias. No, es nada más una idea. Me parece que esto pues obviamente va a tener también mucho impacto, no tanto en los usuarios de los servicios, sino como puede utilizarse también, ahorita que está de moda, que en esta época pues todo se tiende a politizar, si esto también pudiera tener una afectación o si pudiera en determinado caso trastocar o alterar también el tema de las campañas políticas y el uso que se le pueda dar a esta situación o a estos incumplimientos ya en candidaturas específicas. Si Carlos quiera contestar algo, yo no sé, la verdad no sé bien cómo operan este tipo de campañas publicitarias en temas electorales. Creo que esta ley pudiera generar algo más de transparencia, lo cual sería deseable siempre, pero honestamente no sé, Carlos, si tú tienes alguna idea. Tampoco, la verdad es que no es un tema que yo haya analizado y no tengo idea cómo funciona en ese ámbito, no sé si alguien más. Si me conceden la palabra, aquí estoy a la orden. Por favor, adelante. ¿Cómo están, colegas? Luis Hernández Martínez, Alta Dirección Jurídica. Aplauso grande y de pie a todos los que expusieron. Felicidades a las comisiones que se organizaron para lograrlo. Excelentísimos expositores. Coincido en lo técnico, en términos generales, con ambos. Sí, por supuesto, es una ley muy mejorable en varios aspectos y cada uno, desde sus perspectivas, ofrecieron lo que debiera hacerse y corregirse. Pero ¿qué creen? La terca realidad, cito a mi querido maestro Julio Scherer García, tengo ya casi 30 años de trabajar en medios de comunicación. La terca realidad, diría Julio Scherer García, pues se impone. Y contestando un poco la pregunta del colega que hizo con respecto al ámbito electoral, pues justamente en la cotidianidad, esta ley lo que pretende justamente es evitar que se sirvan con la cuchara grande los de siempre. Y miren que he trabajado
para medios de comunicación mundiales. Trabajé para esta empresa que es, o era, todavía es, la productora de contenidos en español más grande del planeta. Ya sospecharán para cuál. Y también trabajé para empresas especializadas en negocios y también ahora, pues estoy del lado, digamos, de los medios independientes, críticos al gobierno. También ya se imaginarán qué revista es la representativa en cuanto a la crítica del gobierno. Siempre por años lo ha sido. Y también estoy del lado de los empresarios independientes en medios de comunicación. Y en efecto, como dicen ustedes, esta ley va a traer consecuencias, pero sobre todo para que reformemos y hagamos innovación en los modelos de negocio. Aquí más bien la llamada es para que los que están en las agencias ya se dejen de estar llorando, porque la verdad, sí, tendrá sus afectaciones, pero mientras tenían todo el pastel y todas las galletas y los gorritos, nunca dijeron nada, nunca se autorregularon, tampoco levantaron la mano para decir, oye, creo que estoy abusando, creo que me estoy pasando. Nunca dijeron eso. No creo que lo vaya a hacer, también si se les deja la autorregulación. Entonces, bueno, es por un lado. Y el lado de los medios grandotes que lo controlan 3, 4 familias, máximo 5, pues también, por supuesto, que tienen injerencia en instituciones de alto nivel de gobierno y que mueven sus fichas para que esto no les pegue, porque además también tienen metido su interés económico en agencias grandes de publicidad. Entonces, mire, todo esto es un amarradero de intereses que la verdad si dejamos que esta ley, pues con todos y sus defectos, vaya dando sus pasitos y con la asesoría técnica muy buena de ustedes, más el trabajo que hagamos los que estamos en medios de comunicación, abriéndonos a las nuevas maneras de hacer negocio, a mí me parece que puede ser muy interesante porque, y con esto termino, rematando el tema electoral, créanme, se los digo, fui testigo, la manera en que se manejan las campañas políticas, la publicidad y los medios de comunicación y las agencias, pues ahí están todos los casos de los gobiernos de Veracruz, por decir tan solo un ejemplo, y el gobernador el ex gobernador, pregúntenme dónde están. La campaña que llevó a la presidencia a un ícono mediático también de la mano de la agencia, medio, etcétera, pues tampoco dejó muy bien parado a la historia de México. En fin, pues era mi aportación, felicidades. La verdad es que estoy encantado con estas charlas, con esto que ustedes exponen que técnicamente es brillante, pero, y termino otra vez con Julio César García, la terca realidad termina por imponerse. Felicidades y que tengan un excelente miércoles. Muchísimas gracias, Luis, por tu comentario, que creo que nos ayuda a redondear todo lo que nos han platicado Valentín y Carlos. Muchas gracias, comentario muy valioso. Hay una pregunta adicional. Nos da mucho gusto ver que al final sí tenemos muchas preguntas del foro. Dos preguntas adicionales, de hecho. Emilio García Vargas, si quieres abrir tu micrófono, hacer tu pregunta. Después, Roxanne también levantó la mano. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Me gusta en saludarlos a todos, viejos amigos en esta conferencia. Pues mi pregunta va más, a lo mejor un poquito Luis Hernández, que acaba de participar, va un poquito más en la parte práctica. Yo tenía entendido que hay agencias que compran espacios publicitarios en bloque, ¿no? Y que seguramente hay espacios publicitarios adquiridos desde hace mucho tiempo. ¿Qué opinan respecto de qué pasaría con esos espacios publicitarios que ya se compraron a los medios o que ya se contrataron y que ahora con la nueva ley, pues en teoría solo podrías contratar a los medios con base en un contrato y por orden del anunciante? ¿Estos espacios podrían ser comercializados después de la entrada en vigor de la ley si se compraron antes? ¿Y me preguntas a mí, mi querido Emilio? ¿Sí? ¿Directo? No, a todos. Digo, el tema es que, complementando tu experiencia, entiendo que estos espacios, bueno, que agencias compran en bloque espacios publicitarios, o sea, seguramente van a tener espacios comprados con la anterioridad a la publicación de esta norma y que a lo mejor no se han comercializado o no se han puesto a la venta de algún anunciante. Bueno, si me permiten, perdón, no nos robaré mucho. Yo lo dividí en dos momentos. Ya saben, ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio. Pues si ya está eso habilitado, pues adelante, ya lo que compraste antes de entrada en vigor ya lo compraste. Pero la comercialización es un momento
2, ahí desde mi humilde opinión, ahí ya sería otra cosa. Ya tienes el espacio, ya lo adquiriste, pero si después de entrada en vigor lo quieres comercializar, yo creo que ahí sí está impedido. Claro, si lo quiere hacer después del 1 de septiembre, ¿verdad? Porque yo sí estaría separando dos momentos. Y mira que lo estoy contrastando con la cotidianeidad, te los juro, con la realidad que pasa en los medios de comunicación de a pie, ¿verdad? Una cosa que ya lo hayas contratado antes, pues de modo, pues nadie te puede obligar a que te deshagas de ese asunto y menos aplicarte una ley retroactiva de forma contraria a tus intereses, pero si una vez entrada en vigor tú eso quieres comercializarlo, me parece que sí es un momento 2. Es mi humilde opinión. Yo pensaría que hay elementos para sostener que sí es posible comercializarlos, porque era imposible, o sea, antes de la entrada en vigor de esta ley, tú pudiste haber adquirido espacios publicitarios y sin esta ley en vigor o sin tener conocimiento de que se iba a publicar y que iba a entrar en vigor, pues tú no podías haber realizado o no tenías que haber efectuado un contrato de mandato antes con tus anunciantes para hacer previa compra de esos espacios publicitarios, ¿no? Entonces creo que si tú hiciste esa compra con anterioridad sin ese contrato de mandato que no te exigía la ley, creo que hay elementos para sostener que sí los debías poder comercializar, si no te tendrás que quedar con ellos, y creo que eso implicaría también una aplicación retroactiva de la ley. Ahora, el punto práctico, el punto de lo que vivimos con las autoridades es que si haces esto, vas a tener una contingencia importante de que la autoridad considere que estás violando la ley, ¿no? Y ya tendrías que defenderte con este argumento de no retroactividad, pero sin duda existe una contingencia. De acuerdo, gracias. Perfecto, muchas gracias. Creo que muy buena la pregunta y gracias por las respuestas a Luis Hernández, que sin duda es un experto en el tema, y gracias, Luis, por participar con tu experiencia sobre esta materia tan puntual y tan particular. Roxanne, adelante, por favor, una pregunta tuya, adelante. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? Te escuchamos. Gracias. Yo quiero compartirles algo que tengo conocimiento, que he escuchado que en la práctica quieren hacer algunas agencias, que es constituir una comercializadora. Pero justo platicando con una agencia me decían que su opción es constituir una comercializadora que al final va a llevar a cabo la misma actividad que una agencia. Porque me decían, queremos hacer lo mismo, comprar espacios publicitarios en bloque para revenderlos. Y quieren que el medio les facture directo a ellos. Yo esto no lo veo porque lo que yo veo es que en la ley define a la agencia como aquella que lleva como actividad principal, entre otros, la compra de espacios publicitarios. Entonces, yo no lo veo, pero quería saber su opinión. Coincido contigo. La ley te define agencia por la actividad que realiza, y si la comercializadora va a hacer justo eso, pues creo que pudiera haber riesgos de que la autoridad te observe pues que tú eres una agencia, ¿no? Y no eres otra cosa, aunque te quieras llamar comercializadora o cualquier otra forma. Correcto. Sí, yo coincido con eso. Creo que es muy claro. Ok, gracias. Gracias a ti, Roxanne. ¿Puedo agregar algo, mi querido Fer Carreño? Siempre, por favor. Y sí, coincido con los colegas, pero además también hay que considerar que se meterían, Roxanne, en el tema del outsourcing. De por sí ya traen ahí ese tema cruzado, también es lo que nunca dicen cuando lloran por el cambio que les implica la ley, pero en temas laborales, y mira que yo introduje a México el modelo Great Place to Work, nunca dicen cómo tratan a la gente y nunca dicen que las agencias se dividen para efectos prácticos en su organización en dos. Los que hacen la publicidad, que se llevan los trofeos y son así el Golden Boy o las Golden Girl, y todo el bloque de soldado raso que se dedica a contratar medios. Eso nunca lo platica, y que la mayoría no está en nómina, está por honorarios, ¿verdad? Entonces ya de entrada traen un tema de outsourcing, y lo que tú comentas, Roxanne, si se avientan ese tiro, pues ya de plano
pues ahora tendrán que enfrentar los colmillos del IMSS, del Infonavit, y de la propia Secretaría del Trabajo. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias. Pues creo que no tenemos más preguntas y a menos que Luis Vázquez, tú quisieras hacer algún comentario, por supuesto, Daniel de la Parra o Mauricio Serralde. Creo que la sesión ha sido sin duda muy interesante en un tema que plantea pues muchas más preguntas que respuestas ante una ley totalmente oscura en donde seguramente nuestros colegas litigantes seguirán muy contentos con lo que está haciendo el poder legislativo en este país. Creo que quien se dedica al litigio está haciendo fiesta constantemente con tantas oportunidades de trabajo que tienen y bueno, seguramente será claramente un foco más de muchos litigios. Quisiera, primero que nada, una vez más agradecerte, Luis Vázquez, por la iniciativa de hacer esta sesión conjunta. Creo que fue una magnífica idea y creo que es una muestra clara de que cuando las distintas comisiones trabajamos juntas, podemos hacer sesiones muy interesantes y sobre todo muy nutridas y con muy buenos speakers, como es el caso, y con una participación también robusta de los miembros de las comisiones. Muchas gracias, Luis, te lo agradezco mucho. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes. De este lado, agradecer a los expositores, Valentín y Carlos, que verdaderamente han hecho muy buenas, muy claras, y para nosotros ha sido un placer y un privilegio tenerlos aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Un privilegio estar con ustedes, al contrario, gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Carlos, Valentín, muchas gracias. Un abrazo. Fíjense, adiós. Adiós, Fernando, Mauricio, Daniel. Gracias, hasta luego. luego. Los demás. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.